La legisladora por el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, está a nuestro lado. A ver, diputada, se viven días muy sensibles en Argentina. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirigencia política sabiendo que desde las bases se están pidiendo un paro? Los movimientos sociales salen a la calle. Bueno, la verdad que la situación es crítica. Macri ha hecho una vez más uso del poder monárquico que le da el veto, algo que es completamente antidemocrático, que una ley que se discuta en el Congreso pueda durar 5 minutos porque el presidente firma un papelito y la ley se cae. Y creo que la dirigencia sindical incluso había coqueteado con la idea de que si había veto, había paro. El veto ya está, ahora lo que falta es un paro. Y como decimos siempre, nosotros no es que reclamamos un paro como una formalidad de un día que no se vaya a trabajar. Lo que se necesita es un verdadero plan de lucha para derrotar verdaderamente este gobierno. El gobierno no para, el gobierno puede estar más débil o más fuerte, pero el gobierno sigue adelante con su plan antiobrero, antipopular, atacando a los trabajadores estatales. Volvieron a llegar despidos en el Hospital Posada, un ataque enorme en Vialidad Nacional, dice que van a anunciar obras públicas, que van a hacer nuevas rutas, nuevos caminos, gastan dinero enorme en publicidad, vendiendo eso todos los días y después despiden a los trabajadores de Vialidad. Entonces creo que es necesario un verdadero plan de lucha para derrotar a este gobierno. Antonio, Miriam Bregman te está escuchando. Miriam, ¿cómo estás? Antonio Fernández Llorente. Gracias, Antonio. Miriam, gracias. Pero acaba de anunciar en paralelo a la marcha el gobierno encabezado por Nicolás Dujovne y el ministro Ibarra que hay un congelamiento de salarios del Estado, que se elimina, bueno, también los choferes. Ya ATEA anuncia que se va a profundizar el plan de lucha, no va a haber más horas extras en el Estado y prácticamente anunciaron un achicamiento del Estado. Sí, claro, y ponen medidas, ¿no? Como si los que le dieran gasto al Estado sean los trabajadores. Los que le suman gasto al Estado son primero una casta política que vive del Estado desde hace años, la propia familia Macri vive del Estado desde la dictadura, lo que se conoció como la patria contratista, recordarás vos. Son todos los empresarios de la Argentina que se llenaron de plata viviendo del Estado. Y segundo, la deuda externa, eso hay que decirlo, la deuda externa, las fugas que organizan con los Levax, eso es lo que desfinancia al Estado, pero ahí no ponen el foco. Quieren hacernos creer, como pasó en los 90, recordarás vos, Antonio, que antes de hacer las privatizaciones, Menem lanzó una campaña parecida. Él lo que decía es que eran los trabajadores ferroviarios, los trabajadores estatales, de los bancos, del Estado, los que le daban pérdida al Estado. Bueno, después de que destruyó el país, se vio como era una gran mentira para entregar todas las empresas del Estado a empresas imperialistas, empresas españolas y de otros países que se quedaron con los teléfonos, con las telecomunicaciones. Creo que estamos ante un discurso parecido. Están tratando de instalar que la enorme crisis que tiene el país hoy, que es producto de la deuda externa centralmente y de la fuga de capitales, para la cual este gobierno viene armando una enorme bicicleta financiera desde que asumió, que ellos no tienen nada que ver, que lo que hace perder al Estado son los trabajadores. Así que es un momento crítico, Antonio. La enorme movilización de hoy demuestra que voluntad de pelear hay. Por eso con el Frente de Izquierda venimos con una columna independiente reclamando un paro activo, un paro que verdaderamente derrote a este gobierno. Porque mira, desde hace tiempo se utiliza una palabra que es la gobernabilidad. Bajo la excusa de darle gobernabilidad al gobierno se le han votado las peores leyes, el pago a los buitres, todo tipo de leyes contra el pueblo. Nosotros decimos que no es un problema de gobernabilidad. Lo que hay que hacer es derrotar el plan del gobierno para que de una vez dejen de ganar los de arriba y los trabajadores no paguen la crisis. También se viene un paro de camioneros, acaba de decir Pablo Monzano que empezó el Mundial de Camioneros. No sabe si va a ser hoy, el sábado o el lunes, pero empezó el paro de camioneros, lo acaba de anunciar. Bueno, ¿sabés qué pasa, Antonio? Que medidas hay, medidas aisladas hay. Camioneros pelea por sus... Claro, no en conjunto, los bancarios han hecho medidas de lucha, está el ataque a los trabajadores del subte que es enorme, no es un ataque solo a los trabajadores del subte, cuando le quieren quitar su personería gremial, cuando los atacan, cuando los despiden, los suspenden, como está pasando estos días, es porque eligen un lugar simbólico para atacar a toda la clase trabajadora. El tema es si vamos a seguir peleando por separado o todo eso se va a unificar en un gran paro activo que verdaderamente, como te decía antes, se proponga derrotar al gobierno y su plan, que es un plan contra los trabajadores y el pueblo. Esos que dicen quiero que al gobierno le vaya bien. ¿Que le vaya bien para qué? Para que siga ajustando, para que siga congelando la planta de trabajadores estatales. El plan del gobierno es ese, si le va bien al gobierno, le va mal al pueblo. Lo que pasa es que yo tampoco entiendo el concepto de achicar al Estado, cuando en una situación como esta
el Estado tiene que estar más presente que nunca, con frases muy poco felices, si vos querés, como que el pobre nunca puede ser médico, frases muy poco felices. Muy poco felices, sí. Muy poco felices, van contra la historia argentina, no leer la historia de la Argentina. No, y entender. se ve, Antonio, que ellos no han tenido que pelear para estudiar, no han tenido que pelear, que trabajar para estudiar como tuvimos que hacer muchos de nosotros. Creo que hablan desde otra clase social, desde una casta política que no solo gobierna para los ricos, sino que verdaderamente provienen de ahí. Lo que pasa es, a ver, yo le pediría al ministro Lancure, al ministro Duhovne, le pediría a los ministros del Gabinete Nacional, Marcos Peña, le vamos a dar 15.000 pesos por mes durante un año. Vivan. No hay un mango más. A ver cómo hacen. Porque un trabajador medio no pueden vivir. Le pasa lo que le pasa al 60% de Argentina. No llegás a fin de mes. Es el mes más largo de tu vida. Y que el mes que viene es más largo todavía. Es imposible vivir. Me hiciste acordar a Cavallo. ¿Te acordás que Cavallo decía yo no puedo vivir con 10.000 pesos en aquel momento? Yo creo que dirían lo mismo. Porque pero ellos precisamente tienen todo tipo de privilegios. Claro. Bueno, fíjate que Macri tiene una historia con lo del veto. El veto no es que solamente un veto de la ley de tarifas, que tampoco es una ley que terminaba con el tarifazo, una ley que lo limitaba. Pero si vos mirás todo el historial de Macri, todos los vetos que ha hecho ha sido contra intereses populares. Las mujeres lo conocemos bien, porque siendo jefe de gobierno incluso vetó una ley de aborto no punible. Vos sabés que el aborto no punible es legal desde 1921 en la Argentina. Macri se dio el gusto de vetarlo. Es decir, tienen una lógica, una coherencia. El gobierno sabe para qué vino. El problema es qué fuerza le vamos a contraponer del otro lado. Lo que pasa es que esta historia, quienes pintamos canas ya la vimos. Yo decía, pues todo el mundo habla de 2001. Yo me acuerdo de 1976, 77, donde te decían que la industria nacional era una porquería y que era mucho mejor una silla importada y te rompían una silla nacional. ¿Y en qué terminó? En la legitimación del plan de Martínez Dios por parte de Cavallo, y terminó en el 2001 con 30 muertos en la plaza. La Argentina tiene una historia de sangre. Entonces, volver a repetir esta historia es nefasto, es no leer la historia argentina. Bueno, mirá, vos te vas más atrás en el tiempo. Yo te agrego algo que complementa, Antonio, más reciente. En el año 2001, con la enorme crisis social que produjo otro saqueo, un saqueo comandado por De la Rúa y la Alianza, muchas fábricas cerraron, los trabajadores las pusieron a producir. No es que los últimos años estuvieron bien o que durante el kirchnerismo la pasaron bárbaro, tuvieron que pelear muchísimo, seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Pero ahora el tarifazo directamente las liquida. El tarifazo es una sentencia de muerte porque no pueden seguir pagando las tarifas. Entonces volvemos de nuevo, gente que logró en el 2001 recuperar su puesto de trabajo, salir de ahí, seguir fabricando. Bueno, yo soy abogada de los trabajadores de Sanón, de la ex gráfica Donel, y los he visto cómo pelean todos los días por seguir manteniendo sus fuentes de trabajo. Este tarifazo los termina, entonces eso que vos decís, Antonio, es como una historia cíclica. Pero si pensás en cada uno de esos periodos, en la dictadura, en el 89, en el 2001 y ahora, siempre la plata se va por la deuda, por la bicicleta financiera. Vos fijate los números, no el pequeño número que te dicen que el déficit es porque hay muchos trabajadores estatales. Pensar los números macro, los números globales, siempre es la deuda externa. Pero en este país nunca se discute qué hacer con la deuda. Hace 30 años que no se discute qué hacer con la deuda. Entonces creo que hay algunos debates que en esta crisis tenemos que instalar, y desde el Frente de Izquierda con mi compañero Nicolás del Caño venimos insistiendo mucho eso. Discutamos por qué tiene que seguir la sangría de la deuda externa, una deuda que fue contraída por la dictadura y que todos los gobiernos posteriores pagaron sin chistar. Y ahí, si vos mirás, vas a ver que ahí hay plata para educación, hay plata para salud, hay plata para las fábricas recuperadas. Pero bueno, siempre se prioriza eso y del otro lado no se lo cuestiona. Mira, y si pagan los impuestos, la cantidad de guita que tienen afuera, mucho que está en el gobierno ahora, seguramente se puede construir varias escuelas, varios caminos, solamente recaudando impuestos, ¿eh? Bueno, eso es un saqueo, ¿no? Y pensá que la ley de blanqueo fue eso, la ley de blanqueo fue que puedan blanquear, legalizar toda la plata que se habían llevado afuera y tenía que estar acá. Creo que ese es parte del debate de lo que yo llamo un cuarto saqueo histórico que está ocurriendo en la Argentina si tomamos de la dictadura hasta acá. Lo que pasa es que hay que debatir, como decís vos, coincido mucho, Miriam, la Argentina profunda. Y no importa cómo uno piense, sino discutir la Argentina profunda, los temas que son profundos,
¿Cómo hacemos para erradicar la pobreza definitivamente? ¿Va a llevar un tiempo? Y sí, claro que va a llevar un tiempo. Pero discutámoslo. ¿Cómo creamos más fuente de trabajo? ¿Cómo convertimos los granos en manufactura, en productos con valor agregado? Discutamos esto. Parece que es lo que quiere. ¿Cómo creamos fuentes de trabajo dignas? Creo que hay que discutir esto. ¿Cómo llevamos a las cooperativas que siembran en tierra que no es de ellos? O sea, discutamos la Argentina profunda. Sí, sí. Bueno, eso no se puede discutir. Si vos mirás, creo que si vos preguntás en cualquier lado los sectores populares, parecería lógico, pero en la Argentina hay una casta política que parece que tiene anteojeras. Solo si vos te fijás, los grandes debates que se dan todos los días son por cómo se preparan en una carrera electoral hacia el 2019. Y lo digo no solo por el gobierno, sino también por el peronismo y por otros sectores que se preparan a eso. Pero mientras tanto están todos estos debates que no se hacen. Cuando yo te digo que no hay que dejar de pagar la deuda y terminar con esa sangría, es porque quiero rediscutir a dónde se destinan esos fondos, qué hacemos con eso. Y eso, si vos te pones a pensar, no se discute. Hubo alguna pequeña discusión, que vos seguro la recordás, en el gobierno de Alfonsín en su momento, en América Latina se hablaba incluso del club de deudores, había algunos debates, puedo coincidir o no con cuál era la postura, pero en ese momento se impuso la deuda y nunca que le estamos pagando la deuda al grupo Macri. El otro día lo escuchaba incluso al diputado Rossi, que contaba que durante su gobierno quisieron arreglar con el Club de París una deuda que venía de las dictaduras, dijo. Pero ¿por qué reconocemos y naturalizamos que hay deudas que... Ay, se complica. Incluso hay fallos que dicen que esa deuda es ilegítima, fraudulenta, que ya se pagó. No es mi opinión, ¿eh? Hay hasta fallos de la justicia que así lo dicen a partir de la investigación de Alejandro Olmos. Te mando un abrazo, Emilia, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.